Buenas noches, mi nombre es Ana María Rodríguez Vizcaíno, estudiante de la Universidad del Atlántico, segundo semestre de Contaduría Pública. Les voy a hablar acerca del resumen, el origen y evolución de las universidades. En los breves antecedentes, Grecia aporta a la filosofía, además de su ciencia y arte, su percepción sobre el hombre y la sociedad en el sentido de la organización social democrática. Influyó decisivamente en la posteridad. Es Roma la heredera de Grecia, la que logra convertirse en verdaderamente maestra del arte para gobernar a los hombres. El derecho romano contribuyó a estructurar la conciencia del hombre de Occidente y todos los estados posteriores al imperio. Luego aparece el cristianismo con su visión trascendente del hombre hacia una verdadera vida eterna. La nueva religión, aunque de origen hebreo, cuya nación era colonia de los romanos, prende de las masas esclavas extendiéndose rápidamente, ya que vieron en ella la única esperanza de felicidad, aunque ultraterrena. Luego la invasión de los pueblos bárbaros de inferior cultura a los principios centros urbanos romanos terminó por precipitar la crisis económica y social del mundo imperial, haciendo con esto el feudalismo. Los jefes bárbaros y los jefes de la Iglesia se distribuyeron los dominios del antiguo imperio, fundamentado el nuevo poder en la tendencia de la tierra en los títulos de nobleza. La convivencia económica era imposible, lo que desencadenó una lucha por la supremacía del poder. El párpado se estima una instancia superior a la civil y considerada de su autoridad espiritual, debía también materializarse en autoridad terrenal. Evidentemente, los señores feudales, deseosos de fortalecer su autoridad, no aceptaron las peticiones del párpado. La escuela de leyes más prestigiosa de la época fue la de Bolonia y considerada como una pionera y maestra de los estudios de derecho en la Edad Media y semillero de juristas canónicos. En el siglo XI, enmarcada por un ambiente social y cultural muy particular, apareció la llamada Reforma Gregoriana, que debe su nombre al Papa Gregorio VII, proclamando la separación de la Iglesia del Estado. Es necesario decir que la universidad nacerá solo un siglo más tarde, pero que debe verse como un proceso interrumpido porque el medio en el cual surge luego del proceso de diástesis. Gregorio VII creó una iglesia más pura y libre, sin compromisos materiales, para alcanzar una verdadera autonomía en lo espiritual y cumplir con la real misión de la religión cristiana. La lucha o querella de investidura del siglo XI tuvo consecuencias saludables para la causa del saber. El renacimiento cultural del siglo XII inspiró un corriente humanístico de reacción a las costumbres y oscurantismos medievales y estimuló la aparición de las primeras universidades fundadas por los laicos, como las de Ravenna, Bolonia y París, dedicadas a estados jurídicos. El fermento intelectual, las arduas polémicas y los debates ardientes de la lucha por la investidura contribuyeron, gracias a las condiciones de la época, del fortalecimiento de otras ramas del saber, la cual se centrifugan y extienden en el siglo XII con las primeras universidades. Las primeras universidades fueron comunidades de maestros y alumnos que se reunían en las afueras de las ciudades, luego campus para formar distancia física, política y teológica de los poderes medievales en la paz neutral de la naturaleza, dedicar al estudio de las verdades y desentrañar saber absoluto. Desde el punto de vista de la concepción del poder, la universidad se planteó el saber absoluto como definitivo y demostrativo a la vez de un poder completo. La palabra universidad se conforma también en la Edad Media y deriva del término universitas, unus, unidad, verto, variedad o diversidad, agregando los elementos verbales unus y verto. En conjugación semántica, universitas significa multitud de todas las cosas, pero con sentido de convergencia, y unidad, es decir, unidad de la diversidad. Sobre las notas esenciales de la institución universidad se afirma que en sus orígenes fue
corporativa, universal, científica y autónoma. Poco a poco, el término universitas fue adquiriendo el sentido institucional, entitativo, local y complejo de la palabra universidad. Como hoy se usa, lo que está claro es que es esencia universitas detonó unidad de la diversidad de la unidad es la universidad. La diversidad sería de la ciencia que más diversas en la unidad del saber. Ahora bien, la difusión universitaria pobló con celeridad el continente europeo medieval y enriqueció la geografía humana de las universidades. Con respecto a la ciencia de la universidad, podemos inferir que este giro en torno a las llamadas artes liberales, mucho se puede discutir sobre si la nota científica original de la universidad tuvo que ver con la investigación y el desarrollo del conocimiento. Es indubitable que las universidades medievales recogieran y leyeran las huellas del conocimiento, y no solo eso, sino que articularon síntesis, interpretaron y conservaron y transmitieron el activo científico de la humanidad, y no todo fue especulación. No hay que olvidar tampoco la relación estrecha que existe entre el concepto de cátedra y la palabra cátedra, luego púlpito y autoridad, de manera de que el esfuerzo colectivo y recolectivo de buscar, recubrir, interpretar, agregar, articular, transformar la universidad estaba cumpliendo una función científica de investigar con rigurosos sistemas pensamientos fisiológicos, médicos, jurídicos y políticos.